Allá en el ahora lejano diciembre del año 2023 hice un guiño en un video a una serie nueva para el canal que involucraría a mi comedia animada favorita, digamos o sea, South Park. Esta oscura historia que consta de 4 partes y que iremos viendo una por semana, la estuve guardando hasta este momento ya que pensaba que lo ideal sería publicarla en paralelo o luego de la parte 3 de los Fluffy Ponies, ya que su investigación y todo el material que verán fue traído por el amigo Ultra Davis. Pero quién mejor que él para adentrarnos al retorcido mundo de los relatos del Carril del Sur. Hola señor Ledesma, es para informarle sobre esta leyenda urbana media creepypasta sobre South Park que realmente me dieron muchas cosas interesantes a la hora de leerla, y si es de tu agrado me encantaría que le dieras un vistazo. Le dejo algunas pequeñas aclaraciones. Punto 1. Esta historia está basada en South Park y toca temáticas muy sensibles para las personas, por lo que se recomienda discreción. Punto 2. Al final de esta larga historia se mencionará las interpretaciones y análisis de la misma, esto para ver qué conclusiones y conexiones entre las historias podemos sacar en limpio. Punto 3. Esta historia pertenece a la línea de relatos propios del Carril Sur, una serie de historias relacionadas entre sí que pertenecen a un universo propio. Entre estas historias están Stanoma.png, Smiling Cherub, que significa querubín sonriente en español, Stanley.mp4 y Varied Angel o Ángel Enterrado en español. Punto 4. Todos los créditos van para el creador de estas historias, el canal Salphon Games. Punto 5. En algunos casos se tratará de hacer representaciones gráficas de la historia usando la IA. Punto 6. Esto será extremadamente largo, no creo que a nivel de Fluffyverso o a nivel de los videos sobre los capítulos perdidos de Dragon Ball AF gringo, pero creo que se acercará bastante. En fin, después de todo esto, comencemos por el principio. Esta imagen de archivo es una de las tantas imágenes de archivo que fueron recuperadas a partir de la liberación en línea de un lote de cartuchos de Nintendo 64, los cuales contenían versiones prototipo de varios juegos lanzados hacia finales de los años 90, South Park 64 y South Park Rally respectivamente. Desconozco si en su momento South Park Chef Lou Jack llegó a contener esta imagen en algún punto de su desarrollo, pero bueno, eso ya es arena de otro costal. El caso aquí es que se encontró esta imagen dentro de esos cartuchos prototipo y nadie sabe con exactitud qué es, quién lo hizo, por qué razones y sobre todo cuál iba a ser su función dentro de los videojuegos antes mencionados. Por supuesto, uno si no conoce de primera mano el nombre del archivo que contiene la imagen no sabría decir con exactitud qué es lo que se supone que el dibujo pretende representar. Pero igual ya te habrás dado cuenta que el personaje que hay plasmado en él comparte cierto parecido con uno de los personajes principales del show. El archivo en sí trata de una textura gráfica sin usar, el cual contiene un dibujo muy feo del personaje de Stan con el cuerpo más alto y los brazos más delgados de lo que él habitualmente posee. Sus ojos carecen de escleróticas, su boca parece formar una sonrisa realmente forzada y posee una mancha negra en la cara que parece asemejar su propia nariz. Algo insignificante si no tomas en cuenta que a todos los personajes niños del show no se les puede pintar la nariz en lo absoluto. Aparte de todo esto, tiene también la peculiaridad de tener los tintes de su ropa alterados por colores similares a los ropajes originales que Stan poseía en su primera aparición, es decir, en el corto Jesús vs Frosty del año 92, lo que apenas le da algo de sentido común dentro de los títulos ya antes mencionados. Parece algo hecho con ánimos de trolear, pero dada la repercusión que la misma ha generado en la red, creo ser el único indicado por explicar el origen de la imagen en sí. Lo cierto es que cuando volví a ver esta imagen posteada en los foros de Unseen64 se me vinieron a la memoria recuerdos de finales de los años 90. Nota de Davis, Unseen64 era un foro donde se preserva todo material sobre videojuegos. Podría decirse como la Los Media Wiki pero en el ámbito de los videojuegos. Volviendo a los años 90, fueron años cuando el efecto Y2K era de lo único que se hablaba junto al sorpresivo éxito en taquilla que fue la película South Park. ¿Por qué menciono esto? Bueno, lo cierto es que yo formé parte del equipo de desarrollo South Park 64 mientras trabajaba por aquel entonces para Iguana Entertainment, allá por el 98 en Austin, Texas, más específicamente como diseñador gráfico del mismo. Debo de admitir que el título salió como salió gracias a las constantes presiones que Acclaim por aquel entonces arremetía a sus trabajadores con tal de sacar el juego a tiempo para Navidades. Nota de Davis, si no te suena esta compañía, era una distribuidora de videojuegos con mala fama en ese entonces por su uso de juegos licenciados que eran horribles, pero más conocido por traer los ports de los primeros juegos de Mortal Kombat para Super Nintendo. Esa presión de Acclaim derivó en insanas horas de trabajo para muchos de nosotros, lo que conllevó a que el juego tenga esos niveles tan aburridos y lineales y críticas generalmente negativas hacia él, incluso viniendo de los creadores del propio show. Para resumir, el desarrollo de South Park 64 fue un desastre, pero para ojos de Acclaim eso daba igual. Si llevaba por nombre South Park en el título, entonces equivaldría a mucha pasta de por medio. Pero bueno, me estoy saliendo del tema.
La cosa es que yo estuve trabajando en el juego en sus primeros 3 meses del desarrollo, diseñando las texturas y los gráficos del mismo, aunque se me hacía raro que el equipo creativo decidiera apostar por el diseño en 3D en un juego ambientado enteramente en South Park, que es más un mundo con un estilo en 2D antes que uno en 3 dimensiones. Pero supongo que el auge de los entornos en 3D está muy de moda en aquellos tiempos. Si ya empiezan a intuir que dejé mi puesto laboral debido a todas esas carreras contrarreloj, les aclaro que no fue precisamente por eso, aunque el trato hacia mí y hacia los demás integrantes del equipo no hubiese sido el mejor de todos. En fin, al principio éramos muy pocos, por no decir 2, diseñadores gráficos que se encargaban del aspecto gráfico, ya sea dibujando tanto los modelos de los personajes como el de los escenarios y demás objetos. Como podrán imaginar, yo fui uno de esos diseñadores gráficos y trabajaba junto a otro diseñador al que me referiré por su nombre de pila, Mike. Mike, en el tiempo que estuvimos trabajando juntos, me demostró que era un tipo, en cuanto menos, peculiar. Cuando empecé a trabajar con él las primeras 2 semanas de desarrollo lo veía como un tipo bastante agradable, decidido a realizar su trabajo con esmero e incluso sabía animar el pequeño ambiente que teníamos los dos montados en la oficina. Sin embargo, fue a partir de las siguientes semanas donde empezó a mostrarme sus pequeñas peculiaridades. Mientras trabajábamos en los gráficos, él siempre se la pasaba moviendo la cabeza a ratos, como si estuviera escuchando música rock, pero sin tener la pista de audio encendida. A veces se quedaba mirando la nada y empezaba a balbucear pequeños susurros, aunque yo podía notar varias frases que repetía como si estuviera conversando con alguien en el teclado. Incluso en ocasiones soltaba alguna que otra risa nerviosa, aunque no llegase a cuento de nada. Nunca entendí su extraño comportamiento, aunque sospecho que pudo haber padecido algún tipo de trastorno disfuncional, pero claro, yo no soy quien para afirmar algo como eso. El caso es que Mike se la pasaba haciendo todas esas cosas mientras trabajábamos y me empezaba a molestar bastante pues yo quería concentrarme en el trabajo y no podía por cada frase absurda que él decía. De hecho, recuerdo una vez en la que mientras miraba mi reflejo en la pantalla del ordenador, pude notar a Mike echándome una mirada fría hacia mí mientras fruncía una sonrisa forzada en su cara, cosa que naturalmente hizo que me tuviera que girar para saber qué era lo que quería, pero al instante que me giré, Mike dirigió su mirada de nuevo al ordenador, continuando con su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Lo sé, eso fue raro, y fácilmente pude haberle preguntado a qué vino esa mirada tan discreta, pero como verán tenía un trabajo que ejercer y no podía entretenerme con estupideces como esas. Sin embargo, más pronto que tarde, el pico de las peculiaridades de Mike alcanzó su máximo nivel de apogeo tras la tercera semana del tercer mes de desarrollo del propio videojuego. Ese mes era de suma importancia para todos los miembros del equipo de desarrollo, pues Acclaim, nuestra distribuidora, ordenó que se debía tener preparado un prototipo jugable del juego para poder ser testeado la semana que viene y así darle el visto bueno para pensar añadir los retoques finales del mismo. Vamos, que esa semana tocaba ir a contrarreloj sin descanso, sin pausa y a toda velocidad. Claro que hubo quejas en el equipo, pero se quedó únicamente en eso, era sumirse al trabajo o quedarse afuera. Y claro que nadie quería eso, todos necesitábamos esos puestos laborales. Pues nada, yo como viento en popa volví a mi oficina y me dispuse a trabajar de nuevo en las texturas, añadiendo las que faltaban y retocando las que aún no estaban listas para probar. Y es ahí entonces cuando Mike, quien se encontraba tan ido de sí mismo como siempre, empezó a entablar una conversación conmigo a cuento de nada en específico. Oye tío, a que todo esto es genial, ¿no? No estaba de humor para entablar una conversación, por lo que empecé a cortarlo un poco. Si te refieres a currar las 24 horas de cada día de esta semana sin parar, pues mira, lo estoy gozando, ¿sabes? Todo esto, su voz estaba suelta como si estuviera recitando una canción o un poema profundo. Esos pequeños mundos poligonales son perfectos. Bueno, no son como Mario 64, ¿a que no? Lo dije en tono de broma, pues solo iba a seguirle la corriente ya, aunque él rotundamente ignoró mi comentario. Su estilo, su lógica, y esa forma en la que se sostiene y fundamenta, es un paraíso bien idealizado del que se puede comenzar una vida. Su tono de voz empezó a disminuir lentamente, empezando a expresar su diálogo cada vez más en un tono de voz mucho más serio. Es perfecto porque no te lo tienes que pensar demasiado, ni te tienes que romper lo suficiente como para darte una idea de lo que puede llegar a ser. Solo tienes que seguir las reglas establecidas y vivir la experiencia sin apogios. Mike, esta conversación está empezando a tornarse bien extraña para mí, por lo que intenté intervenir en su monólogo imaginativo. No existe el progreso, todo se mantiene fijo. Puedes avanzar más y llegar hasta el final, pero eventualmente podrás regresar y repetir todo como si no hubiera ocurrido nada anteriormente, Mike. Pero claro, solo existe una única diferencia cuando lo quieres volver a repetir, y es que sabes y sabrás lo que va a pasar al progresar capa por capa, pieza por pieza. Tío, te puedes anticipar a todo lo que se te vendrá por encima y responder antes de que te puedan hacer el mayor daño posible. Es sencillamente sublime. ¿Pero de qué me hablas? ¿Tú tampoco querrías controlar el rumbo de tu destino? Esa fue la única pregunta que Mike me hizo, aunque sinceramente no sabía qué responderle. Realmente no creo ni que tuviera una respuesta concreta para una pregunta tan vaga como esa. Digo, ¿qué le hubiese respondido tú en esa situación? Mike, ¿qué tiene que ver eso ahora en plena semana laboral?
Tu propia forma, tu propio estilo de vida, no tienes por qué pensar en un principio o en un final cuando ya conoces las barreras de tu propia realidad. Nuestras vidas deberían ser como estos programas de entretenimiento. Mike, mientras decía eso, me desafió propinándome una mirada punzante a la mía, mientras me ponía una sonrisa tonta pero confusa. Debería evolucionar, como este prototipo lo va a hacer. A este punto yo me sentía realmente incómodo. Miles de preguntas me venían a la cabeza sobre todas las cosas que Mike me acababa de soltar en ese corto periodo de tiempo. Si ya de por sí Mike era un tipo bien raro, ese día logró convencerme de que era un lunático. Sinceramente no tenía ganas de discutir. Este tema se podría haber abordado en otro momento, en otras circunstancias, pero ahora con todo el trabajo por encima, no. Mira tío, no tengo tiempo para conversaciones de ese estilo, me gustaría ir y terminar todo esto para la semana que viene, ¿de acuerdo? La mueca burlona que Mike tenía en su rostro poco a poco fue menguando hasta volverse muy serio, frunciendo sus ojos como si no quisiera haber escuchado lo que acababa de decirle. Fueron varios segundos en los que nos echamos una mirada fijas entre nosotros. Esperé a que me contradijera o que me agarrara a golpes, sin embargo se limitó a cerrar sus ojos y echarse otra mueca en la cara, soltando una pequeña carcajada y retomando su trabajo en el ordenador sin siquiera volver a dirigirme una sola palabra durante el resto de aquel día. Mi cabeza solamente quedó en una larga pausa antes de que volviera de nuevo con mi trabajo. Pues bien, ahora que por mucho quisiera volver a concentrarme en lo mío, esa conversación había logrado sacarme de quicio dentro de mi círculo de relativa paz. ¿A qué demonios ha venido eso? Era lo único que podía pensar, mas no conseguía llegar a una respuesta lógica a su comportamiento que no fuera fatiga laboral. Ahora que lo pienso, no creo ni que hubiera dormido en semanas, pues los siguientes días previos a la presentación Mike no salió de su zona de trabajo en lo más mínimo. No, en serio, después de aquella charla Mike solo se queda trabajando más de lo permitido dentro de la oficina, de la mañana al anochecer, sin salir de su mesa ni para comer ni para ir al baño. Dudo mucho si lo dejó en algún momento para al menos cerrar los ojos. Tecleaba con fuerzas el ordenador mientras se relamía los labios de pura satisfacción, a su vez que sus ojos no se despegaban de la pantalla ni tan siquiera para al menos descansar la vista. Ya para ese sábado su falta de aseo se hacía notar por toda la sala, pues una mezcla asquerosa de sudor y mugre era lo único que emanaba de su cansado cuerpo, además de llevar una cara de agotamiento pero de felicidad al mismo tiempo. Yo intenté entenderle, ¿saben? Yo intenté de todas las formas que se me ocurrían saber por qué me había contado todo eso, además de hacerle saber que yo podía acabar su parte del trabajo si no se encontraba bien, al menos para que así pudiera dormir de una buena vez, pues de verdad se notaba que lo necesitaba. No obstante, Mike se rehusó en cada momento que le hablé. Él solía quedarse callado o me repetía siempre lo mismo. Hay trabajo por hacer, el negocio debe prosperar. Mike simplemente estaba metido lleno en el proyecto. Mucho, yo diría que demasiado. Era como si prácticamente se hubiera aislado del mundo para enfrascar todas sus cualidades en lo que sea que estuviera haciendo su ordenador. Honestamente ese día acabé por rendirme, ya está, no iba a molestarlo en su trabajo y estaba más que claro que él no iba a volver a decirme la mierda que me contó la otra vez. Además de que tampoco podía permitirme perder más tiempo, tenía un empleo que ejercer y si Mike mandaba mis preocupaciones al fondo del cabo, pues ya no tenía motivos claros para seguir preocupándome por él. De verdad, no fue para nada más a partir de aquí hasta que llegó el día de presentar el prototipo jugable a los directivos de Acclaim. Vaya, ese día lo recuerdo como si fuera ayer. Antes de que comenzase la presentación, uno de los programadores clave del juego me pidió que fuera a recoger el cartucho prototipo, pues ellos no habían sido los últimos en haber trabajado con él. Yo estuve buscándolo por toda la oficina comprobando si estaba aquel prototipo, pero no lo encontré en ninguna parte. Sin embargo, recordé una cosa: Mike. Él siempre era el último en salir de la oficina, por lo que debió de haber sido el último en trabajar con aquel cartucho prototipo. No me lo pensé demasiado y me dirigí con prisa a nuestra zona de trabajo. Al entrar vi de antemano el ordenador de Mike encendido, con el cartucho prototipo conectado a él y pegado a la pantalla de este había una nota escrita dirigida hacia mí. Esto era lo que decía: Hola Jack, lamento todo lo que ha pasado estos últimos días, el trabajo siempre ha sido mi principal preocupación y honestamente no quería decepcionar a nadie. En cualquier caso, si estás leyendo esto seguramente me habrán mandado descansar hoy, por lo que no voy a poder asistir a la presentación del prototipo jugable. Hablando del prototipo, no te preocupes, el cartucho se encuentra aquí en mi oficina, está ultimando los retoques finales. Sin embargo, te quiero pedir un favor. Hay un último archivo que necesita ser introducido al cartucho y me gustaría que lo introdujeras tú por mí. Es una última textura, pero es necesaria. La puedes encontrar dentro de la carpeta de textura en mi escritorio. No te preocupes, es el único archivo de imagen que contiene la carpeta, por lo que lo podrás hallar muy fácilmente. Gracias por ayudarme y nos veremos muy pronto, compi. Un saludo, Mike. Como verán, estaba bien confundido por esto y fácilmente pudo haber preguntado por su ausencia, pero querían el cartucho lo antes posible, por lo que hice lo que había puesto en la nota. Hice clic en la carpeta textura del ordenador y ahí fue donde me lo encontré. Era un archivo de imagen con el nombre de Stan Oma respectivamente. Solo por curiosidad decidí abrir la imagen para ver qué clase de textura era. Creo que entenderán que la imagen que salió en pantalla es la que le da portada a este relato.
No hace falta decir que tenía mis dudas si meter esa cosa o no en el prototipo, pues era un dibujo muy feo del personaje de Stan y que yo recuerde yo era el único encargado de dibujar las texturas del personaje. De todos modos, igual supuse que se trataría de una textura para un placeholder. Nota de Davis, los placeholder es una versión muy básica, a veces incluso un simple icono o señal, o sea de un elemento que forma parte del videojuego. No perdí más tiempo y metí la imagen dentro del cartucho, lo desconecté del ordenador y me dirigí corriendo hacia la sala de conferencias. Allí estábamos todos, presentando a los directores de la empresa el look que tendría el juego, los enemigos a los que enfrentar y las físicas del personaje en un mapa de prueba. Cabe señalar que al ser un prototipo preparado para mostrar la jugabilidad del juego no existían aspectos de la versión final como las cinemáticas o el elenco de voces originales. Lo único a destacar en esa versión de prueba es que los personajes utilizaban pistolas láser como armas en vez de las bolitas de nieve, y que varias de las voces las hicimos nosotros para la prueba. La pantalla de selección de personajes era sencilla, con la posibilidad de jugar como Kenny, Cartman, Kyle o Stan respectivamente. Todo iba muy bien, la presentación iba viento en popa y los directores están por darle el visto bueno hasta que, más pronto que tarde, todo se vino abajo una vez que en el mapa de prueba se detectó un bug gráfico que hasta el día de hoy no me explico cómo se pudo haber manifestado de esa forma tan, en cuanto menos, errática. Si mal no recuerdo, el controlador estaba jugando como Kyle en el mapa de prueba. Él estaba por encontrar a Stan y tocarlo para poder integrarlo a su equipo tal y como ocurre en el juego normal. Sin embargo, fue al encontrarlo donde empezó lo bizarro. El modelo de Stan, que se supone que debía llevar sus texturas correspondientes, llevaba puesta como una única textura la imagen de StanOma.png en todo su modelo. Eso ya era de por sí muy extraño, pues juro por Dios que antes de la presentación las texturas de Stan eran las de su ropa habitual. No llegué a comprender cómo esa imagen había logrado reemplazar todas las texturas del modelo. No obstante, a muchos de la reunión lo dejamos pasar al no suponer una distracción para la presentación del juego, por lo que permanecí quieto en mi sitio. Eso sí, cuando el controlador disparó con su pistola láser al modelo, este se limitó a chillar un clip de voz bien logrado de la voz del personaje de Stan. Clip que no recuerdo haber sido grabado por nadie dentro del equipo. Clip que repetía una frase que a veces Stan solía decir: "Sweet dude", "Ok cool man". Tras tocar el modelo de Stan, el icono que se supone que debía mostrar la cara de Stan fue reemplazado por la de Stan-Oma.png. Todos los de la sala se quedaron en silencio, sin embargo yo sentía que algo no estaba yendo como se supone que debía ir, y no, por supuesto que no se quedó en un simple error de texturas. Después de unos segundos el controlador encontró uno de los NPC del juego, a Pip específicamente, quien aparecía rondando por el nivel en círculos, llevando consigo sus texturas correspondientes. Sin embargo, fue nada más dispararle con la pistola láser y enseguida todas sus texturas fueron reemplazadas por la de StanOma.png. Ahora cada vez que el jugador le lanzaba un rayo láser al modelo de Pip, este solo se limitaba a repetir el clip de Sweet Dude a cada rato. Aquí fue donde empezamos a dudar sobre la naturaleza de este error gráfico, sin embargo nuestros oídos fueron golpeados sin parar por una ola de pollos rabiosos, más o menos de 5 que se encontraban infectados también por esta textura y repetían ese mismo clip de voz molesto. Por fortuna el controlador pudo acabar con ello fácilmente, aunque eso no detuvo lo que estaba por suceder. Antes de que nos diésemos cuenta el mapa se empezó a llenar de muchos NPCs y enemigos al azar, todos con sus texturas reemplazadas por esta dichosa imagen, a su vez que incluso las texturas del cielo, el suelo e incluso lo de la interfaz y lo de la pistola fueron completamente sustituidas por la de Stan-Oma. Si ustedes saben un poco de programación sabrán que si hay demasiados objetos en un mapa pueden hacer que el juego empiece a andar muy lento, lo suficiente como para laguearse a lo bestia si la carga de objetos es mayor a lo que el sistema puede soportar. Pues eso exactamente fue lo que pasó, con la diferencia de que ese dichoso clip de voz se repitió en bucle tantas veces que en verdad empezó a ensordecer a todos los presentes. No fue sino hasta que uno de los directores pidió que apagaran la maldita cosa pues el prototipo se estaba saliendo de control. Sin más, yo mismo fui quien tuvo que quitar aquel cartucho de la placa base de la Nintendo 64, cosa que resultó sorpresivamente difícil al ver que el cartucho se había quedado como pegado en el sistema. No fue sino hasta que quité el cartucho con un sonido como el de una licuadora tronó de la consola al instante de que, en un solo mísero segundo, la imagen de StanOma rellenó todo el televisor antes de apagarse junto a ella. Todavía recuerdo sentir el cartucho ardiendo sobre mis manos. Después de aquella desastrosa presentación nos dimos cuenta de que la Nintendo 64 que utilizamos para la presentación quedó hecha chatarra debido a un excesivo caso de sobrecalentamiento sobre la placa base del sistema. Debido a esto los directores nos obligaron a tener que arreglar ese bug lo antes posible, con el director y varios programadores del juego examinando el contenido del cartucho para así poder arreglar y encontrar el causante de ese error fatal. Por mi parte todo pareció transcurrir con normalidad hasta la mañana del día siguiente. Ese jueves, estando en mi oficina, fui llamado al despacho de mi jefe para que me comunicase una importante situación. En pocas palabras, estaba despedido. ¿Razones? Por intentar sabotear el proyecto adrede y peligrar el desarrollo del proyecto. Ellos me dijeron que el causante de ese error fue un archivo malicioso que actuaba como un troyano en forma de imagen PNG,
Imagínense mi cara de póker al descubrir que ese archivo era precisamente el archivo que Mike me había rogado que incluyera en el prototipo. Ya saben, el de stan-oma.png. Como imaginarán, no me hice callar y les aseguré que el responsable de esa calvaria no fue mía sino Mike. Hasta les mostré la nota que él escribió para corroborar mi desconocimiento sobre las propiedades del archivo. No obstante, me dijeron que en ningún momento mandaron a Mike a tomar un descanso y que lo más probable es que me lo estaba inventando para poder salir impune del caso. Esto simplemente me confundió aún más, y antes de que pudiera decir cualquier otra cosa fui despedido y echado a la calle ese mismo día, desacreditando todo el trabajo que hubiese hecho dentro del desarrollo del proyecto. Luego me enteré de que tanto Mike como yo habíamos sido reemplazados por 4 diseñadores gráficos, más experimentados que nosotros, por lo que estaba con un odio terrible. En serio, estaba muy enojado, no solo por el despido, sino por lo que Mike me obligó a hacer. Yo había confiado en él y con esas mismas logró que me despidieran, por lo que no me iba a quedar con los brazos cruzados. Recordé que la primera vez que nos conocimos, él me entregó su número de teléfono y la dirección de su piso por si alguna vez necesitamos intercambiar material de trabajo u otras boludeces de la oficina. Por supuesto, no me lo pensé 2 veces. Estuviera como estuviera, él tenía que darme una buena explicación por haber perjudicado mi empleo, porque así de primeras lo llamé. Sin respuesta. Lo intenté llamar más veces, pero sin ningún éxito. Entonces me decidí por ir a su casa para hablar con él en persona. Llegué a la dirección de su piso y no paré de llamar a su puerta. No hubo respuesta. Volví a llamarlo más veces, pero nadie abrió la puerta al piso. Entonces decidí que al día siguiente lo volvería a intentar otra vez. Luego ese día siguiente se transformó en más días seguidos. Luego semanas. Después meses. Eventualmente me rendí tras conseguir un nuevo empleo en otra empresa de videojuegos. Al año siguiente aquel piso quedó en venta luego que el casero del apartamento me confirmase que ese tal Mike no volvió nunca más a aquel piso, como si hubiera fugado de la ciudad para no volver allí nunca jamás. Eso marcó definitivamente mi búsqueda. Mike simplemente se había ido, y estaba más que claro que no iba a volver, por lo que me olvidé de él por un buen tiempo. Claro, eso hubiera seguido así si no me hubiera topado con esta imagen de nuevo, una textura gráfica perdida que afecta al comportamiento de un videojuego una vez es introducido dentro de su código como si de una anomalía informática se tratase. Me sorprende que no le hayan eliminado aquellos prototipos si tan maliciosa era esta imagen, pero a estas alturas de mi vida no me podía importar en lo más mínimo. No obstante, me sentí tan nostálgico al verla de nuevo que decidí mandarla junto a un email a antiguos compañeros míos de la empresa, que a pesar del paso de los años todavía conservaba varios de sus correos electrónicos. Básicamente les mandé el archivo preguntándoles si ellos recordaban a mi ex compañero de nombre Mike, ese peculiar trabajador que de la noche a la mañana se fumó para no volver a ser visto nunca más. No esperaba nada en específico, tan solo un par de respuestas tontas y graciosas sobre lo mal que la pasamos desarrollando aquel videojuego. Sin embargo, las respuestas que recibí no reflejaron nada de eso. Mis antiguos compañeros de trabajo solo me dijeron que era una bonita foto de Mike, bastante feliz y que si lo recordaban por su falta de higiene y por su forma de actuar. No obstante, nunca mencionaron estar viendo un dibujo raro del personaje de Stan, cosa que me desconcertaba bastante en aquel momento. Esto no se supone que sea una foto de mi ex compañero de trabajo Mike, se supone que esto es el archivo de imagen de una textura gráfica sin usar, que contiene un mal dibujo del personaje de Stan, que afectó en mayor medida a las texturas de todos los modelos y entornos del juego una vez fue introducido y ejecutado dentro de un cartucho prototipo de South Park 64. Claro, esto era así hasta que decidí meterle brillo a la imagen. Honestamente, desde ese entonces no he vuelto a tocar esa mierda nunca más. Bueno, señor Ledesma, esta es la primera historia cronológica de relatos propios del Carril Sur, y realmente nos explican el origen de ese enigmático personaje que poco a poco comenzará a dar su paso a través de la historia. Y no hablo de Mike. Aunque no nos lo deja claro, es realmente interesante cómo Mike eligió exactamente la primera versión de Stan en el piloto de South Park. También la actitud que presentaba a través de la historia. El mencionar más aspectos sería arruinar la sorpresa, pero algo resaltante es la desaparición de Mike, y el hecho de que dicho archivo era capaz de infectar archivos adyacentes del juego como si de un virus se tratase, y su facilidad en modificar los archivos y código del propio juego para poder mostrarse en el mismo. Sé que es algo de spoiler para el futuro, pero lo que me llama la atención también es, ¿qué pasaría si el stand de piloto solo quiere que lo reconozcan como el stand original? Porque al final de cuentas terminó siendo rechazado y cambiado por el protagonista que todos conocemos. De cualquier caso, señor Ledesma, esto es apenas el comienzo de esta historia. Y como Salvador les digo que hasta acá llegamos con la primera parte. Los veré la semana que viene con la parte 2 donde las cosas no harán más que ponerse cada vez más turbias e inquietantes. Como siempre, gracias a David por sus colaboraciones y aportes al canal. Sin más, nos vemos.